Bueno, veníamos hablando de la preocupación por las lluvias que pueden caer en la noche del 31 de diciembre y el comienzo del año 2020. 6 días de lluvia parece que se vienen. ¿Cómo va a estar el verano? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Juan Luis Pérez de Nimbus Weather, a quien lo recibimos esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, un placer. Bueno, Inumet lanzó una advertencia por ola de calor para, digamos, la mitad norte del país. Son hasta el domingo, correcto, altas temperaturas. Me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué quiere decir ola de calor? Bien, en este momento lo que tenemos es una masa de aire con 3 características: cálida, húmeda e inestable. Y eso es lo que provoca todo. La asociado a un frente calor estacionario, o sea que todavía se queda a vivir sobre nosotros durante varios días. Eso que tú mencionabas de 4 o 5 días de lo mismo es típico de cuando se estaciona un frente sobre determinada región. Justo coincidió de que con ese grado de inestabilidad que tiene esa cantidad de agua precipitable que hay, que pueda dejar precipitaciones durante varios días. No significa que tengamos 5 días, no es el diluvio. Si llovieran 5 días seguidos, tenemos que echar mano a los catamaranes. Pero ¿qué pasa? Uruguay es muy pequeño para poder focalizarlo de qué zona estamos hablando cuando va a precipitar. Obviamente que va a haber una diferencia pequeña entre lo que ocurra en el norte, lo que está ocurriendo en el litoral, que ya lleva horas de precipitaciones. Hay algunas estaciones nuestras sobre el litoral que ya tienen acumulados 40 y pico de milímetros en las últimas 48 horas. Sin embargo, Montevideo todavía no ha tenido cargas de precipitaciones importantes. Pero eso va a ocurrir o está ocurriendo en las próximas horas. ¿Hasta cuándo abarca ese fenómeno? Y sí, prácticamente hasta el propio día 31, alternando inestabilidad, pequeñas lloviznas, mejoras parciales, y sin despedirnos de las temperaturas altas, porque todo esto va acompañado con temperaturas por encima de los 25-28 grados de máxima. Entonces, prácticamente tenemos una situación como si estuviéramos a nivel de trópico. O sea, un clima prácticamente tropical. Recién salí a la puerta y me dio la impresión como cuando uno va a Brasil, que te abraza la humedad. Exacto, es como si viviéramos 5 o 6 grados más al norte de lo que estamos. Ahora, esto no significa ni está marcando la tónica de lo que va a ser el verano. Es una situación que inclusive está muy bien que se dé, porque veníamos arrastrando un déficit hídrico muy importante en gran parte del territorio. Había zonas del territorio donde ya estaba acusando un déficit importante en las precipitaciones. ¿Qué pasa? Los que vamos a sacar, o los que sacaron o están sacando o por sacar licencia a partir de la primera quincena de enero, quizás se liguen algunos días de lluvia. Hay otro episodio que se va a dar sobre el día 8, 7, 8 de enero, no tan importante como esto, pero tiene un acumulado de unos 20 a 25 milímetros. Más allá de eso, está bastante complicado modelar hasta que no empecemos a tener un nivel de estabilidad, o sea, con niveles de presión alto, baja presencia de humedad, qué sé yo, no podemos decir de cuántos días una ventana de cuántos días tendremos o podamos disponer para tomarnos unas vacaciones. Pero enero es así. Y las épocas de lluvia siempre coinciden con el verano. El año pasado fue un enero particularmente muy lluvioso. Muy lluvioso. Recuerdo como que era un día así y el otro también, que hacía torta frita. Exactamente, y que no ha sido una excepción. Recordemos lo que ocurrió en el 2014. Vamos a hacer un poco de memoria. En el 2014, en la primera quincena de enero, llovieron 200 milímetros y nos inundamos. Yo no estaba en el país en esa época, pero miraba estaba de viaje. Pero mirábamos los informativos y teníamos el norte del país con inundaciones. Y después hubo un febrero espectacular. O sea, no se está marcando la cancha con estos episodios de precipitaciones. Simplemente se están dando lo que se tenía que dar, solo que se dieron en muy pocos días. O sea que todavía tenemos... El verano todavía no... Recién empieza. Claro, sí. Tenemos hasta marzo Pero para el 31 hay que tener un plan B. Aquellos que estábamos preparando la parrilla a cielo abierto, por favor, gente... Plan B, porque esta inestabilidad se mantiene. Exacto, porque esta inestabilidad se va a ir manteniendo y va inclusive a abarcar el propio día 31. Esa situación que tú comentabas hoy, habría que tenerla muy en cuenta. Y en ese 31 podemos tener
algunas lluvias importantes, particularmente intensas. No son importantes. ¿En ningún punto No del son- país? Bueno, eso es un muy buen punto a aclarar. Esto está afectando más que nada el noreste, sureste y centro-sur del país. O sea, vamos a hacerla más fácil. Salvando el litoral, la situación es más o menos la misma, pero no son importantes. O sea, no son de tormentas impresionantes con altos volúmenes de precipitación. Si bien pueden darse algunos chaparrones potencialmente fuertes asociados a la línea de inestabilidad que en ese momento está ocurriendo, no son para salir flotando. No son esos clásicos chaparrones que dejan los autos flotando en Sí, la aguada. igualmente como dato, el tener claro que hay que tener un plan B. Hay que ya tener un es plan B. importante. Teniendo un plan B, el disfrute está asegurado. Eso ni que hablar. Y con respecto a lo que decíamos de enero, el año pasado, yo lo recordaba, sí fue un enero muy lluvioso, no tiene estas características el enero del 2020, es decir, no esas características que a uno le parecieron inusuales, por lo menos yo estuve hacia el este, noreste, digamos, estuve en la zona de Barra del Chuy, Ahí va. que es donde voy habitualmente, y la verdad que allí se hizo sentir. Vino muy bien porque bajó mucho en aquel año el índice de peligro de incendio forestal. Correctísimo. Que siempre va acompañando estas épocas. Claro, que de alguna manera en esa zona ya vimos, además por lo que pasó hace poco en La Esmeralda, Sí, que fue es terrible. muy complejo. No, es muy complicado. complejo. Los modelos estaban analizados así a nivel trimestre, estaban dando una correlación entre lo que fue el verano boreal, el verano del hemisferio norte pasado, o sea, hace 6 meses, en donde Europa tuvo temperaturas extremadamente altas. Recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, registros en París históricos. Histórico no era de que en los últimos 20 años nunca se había... No, desde que se había empezado a medir la temperatura en forma periódica y organizada, no habían existido esos niveles de temperatura que se dieron durante 7, 8 días. Hubo víctimas, o sea, cuando Europa pega, y sobre todo esas ciudades en donde están o no tienen, o alejadas de la costa, de algún océano, de algún mar. París, por ejemplo, tiene el único elemento que lo enfría es el Sena. Y no aporta demasiado enfriamiento. Pero entonces, ¿espera que este verano sea similar al verano del hemisferio norte? Siempre existe no es idéntico, pero siempre existe una cierta correlación entre lo ocurrido en el hemisferio opuesto, en la anterior temporada, o sea, 6 meses para atrás, con lo que ocurra sobre el hemisferio sur. Se esperaba, y aún los modelos siguen dando fases neutrales de la oscilación niño-niña, o sea, no estamos ni en niña ni en niño, estamos en una situación neutral. Deberíamos manejarnos con una meteorología estadística totalmente estandarizada, con eneros de 25, 30, 32, 34 grados, que es normal. Porque tener 34, 33 o 35 de máxima en enero y en la primera quincena de febrero es absolutamente normal. Y que se alterne con precipitaciones también es normal. Ahora, se esperaba de que nos sorprendiera enero con algún 40 o con algún 38 o varios días. ¿Se acuerdan de aquella época que tuvimos 5 días cálidos? Sí, en donde fue... muy importante. Era imposible, Sí, era imposible. El cemento. Bueno, va a ir alternando con cielos parcialmente nublados, cubiertos, qué sé yo, pero sin dejar de tener unas espectaculares temperaturas como para poder aprovechar el verano para como están en la corresponde. playa. Para que están en la playa, Y obviamente. la amplitud térmica, Juan, eso Bueno. que se dio, vamos a poner el caso de lo que se dio ahora en Navidad. Sí, Tuvimos el correctísimo. 24 una temperatura, pero la tardecita, noche Claro, del 25... pero eso también es normal Sí, en esta zona. pero de todas maneras es marcada la amplitud térmica que se están registrando en los últimos veranos, es un poco más importante que en la estadística. Es decir, con diferencias de repente de amplitudes de 3 y 4 grados. Yo sé que me estoy poniendo veterano, pero ya No, exactito me lo tengo que poner. Es una muy buena apreciación. La verdad que se apertura siente. térmica es la diferencia que se da a lo largo de 24 horas entre la mínima que se produce en las primeras horas de la mañana y la máxima alrededor de las 3 de la tarde. De todas maneras, siempre han sido, asociemos la Navidad y el Año Nuevo con que a la hora de la pirotecnia hay que ponerse un saquito porque se siente el descenso de la temperatura. O sea... Y en las vacaciones también. Y en las vacaciones siempre nunca hay que irse lo suficientemente desprovisto de alguna briguita, hasta una camperita. Sí. Hasta una campera, un buzo, ropa que pueda
porque sopla una brisa marina o lo que fuere y la temperatura te hace bajar la sensación térmica. Claro, por Manteniendo ejemplo, esas condiciones. el 25 en la tardecita noche, la mínima de ese 25 creo que se situó en los 10 grados en algunos Sí, lugares. exacto, en algunos Es lugares. una temperatura que para haber tenido un 24 loco. con la temperatura Sí, que tuvimos, muy loco. se hace muy Teníamos grande. muy bajo contenido de humedad. Ah, La humedad muchas veces se comporta como si fuera una pequeña frazada. O sea, tanto te protege del frío como también evita de que tengas choques de calor. Cualquier cosa que cubra el cielo oficia atemperando, digamos, esos valores. Y se dio ese caso, teníamos humedad muy baja, entonces cuando se fue el sol, la tierra siempre se enfría mucho más rápido que el agua. Entonces tiende a mantenerse esa condición de que parece que estuviéramos en primavera. De todas maneras venimos corrido en las estaciones. Teníamos manifestaciones a nivel clima de que parecían más bien septiembre. Sí. Sí. Estábamos llegando a diciembre y todavía teníamos temperaturas que no eran típicas de ese mes. Pero nos estamos poniendo al día, digamos, con esos valores. Para pasar raya, el verano entonces, no me quedó claro si va a ser más lluvioso, si todavía no hay información, o si va a ser levemente más lluvioso, como por ejemplo Inumeta ha adelantado. El sesgo que se marcaba a nivel climático era que se manifestara más bien en materia de temperaturas. O sea, temperaturas ligeramente por encima de las últimas medias, digamos, anuales de enero de los últimos 4 o 5 años. Vale decir que se esperaba de que enero, o se espera aún, porque todavía esos pronósticos tienen validez trimestral y no se han revertido las nuevas salidas. Hay una salida que va a salir ahora en los primeros días por el 7 o el 8 de enero, en donde seguramente se va a afianzar lo que estamos manifestando. Se espera de que este verano tenga sesgos térmicos ligeramente por encima de lo normal, las precipitaciones normales o inclusive por debajo. ¿Qué pasa? Este episodio de precipitaciones no está diciendo de que se revirtieron los modelos de precipitación. Simplemente de que precipitación que no ocurrió en los últimos 40 o 50 días se está produciendo en 15. Así que es de esperar de que esto siga transcurriendo normalmente. y subrayado lo del plan B para la noche del 31 y el primero. Absolutamente subrayado. Vamos a agradecerle mucho a Juan Luis Pérez, meteorólogo de Nimbus Weather, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Desearle un buen fin de año y un mejor 2020. Igual para todos. Muchas gracias.